Pensaban que guardábamos silencio porque éramos débiles. Durante más de un siglo, la humanidad se sentó al margen de la Unión Galáctica, observando, aprendiendo, fingiendo. Nuestros embajadores sonreían en sus consejos, tomaban notas en sus conferencias de paz y veían desfilar sus flotas en formación arrogante. Llevábamos la humildad como una máscara, escuchábamos cuando hablaban y nos inclinábamos cuando nos indicaban dónde ubicarnos en su preciada jerarquía. Pero lo que nunca notaron, lo que eran demasiado orgullosos, demasiado ciegos para ver, fue que la Tierra nunca dejó de construir. El silencio no era paz. Era planificación. Nos conocieron por primera vez después del tercer colapso. Cuando nuestro propio mundo apenas se recuperaba de siglos de guerra y colapso climático, nuestras ciudades fueron reconstruidas a partir de cenizas y nuestros océanos aún silbaban con radiación en algunos lugares. Así que cuando la Unión Galáctica ofreció protección, les dimos las gracias. Cuando insistieron en limitar nuestro armamento planetario, firmamos. Cuando exigieron la supervisión de nuestro desarrollo orbital, aceptamos. Y cuando nos asignaron estatus de observadores, prohibiéndonos alianzas militares, pensaron que nos habían acorralado. Pero los humanos no sobrevivimos jugando limpio. Sobrevivimos recordando. Recordando cada planeta que anexaron, cada colonia que estabilizaron mediante bombardeos orbitales. Cada vez que una de nuestras flotas mineras desapareció en espacio no reclamado, solo para que un crucero de la Unión Galáctica llegara una semana después con sonrisas refinadas y manos vacías. Recordamos y planeamos. En los búnkeres subterráneos de Marte, en las instalaciones protegidas por el hielo de Europa, en los astilleros ocultos en el lado oscuro de Plutón, más allá de los sensores de la Unión, construimos armas que no sabían que podían existir. Y esperamos hasta ahora. El detonante no fue una declaración de guerra. Fue peor. Fue una ejecución pública. En el mundo de Lauren 3, una tripulación de carguero humano, 12 hombres y mujeres fueron acusados de espiar un puesto militar Centauri. Sin juicio, sin contacto con la Tierra, solo imágenes transmitidas por las redes de la Unión, encadenados, arrodillados, decapitados en secuencia. Pensaron que enviaríamos una protesta, tal vez retiraríamos a nuestro embajador, escribiríamos alguna petición de justicia que pudieran ignorar. En cambio, enviamos la luz del arca. Surgió de detrás del campo magnético de Júpiter, más negra que el espacio, de 20 kilómetros de largo, sin señal de impulso conocida. No tenía transpondedor, ni bandera, ni indicativo de llamada. Simplemente apareció 30 minutos después de que se transmitiera la ejecución. Y entonces los sistemas en todo el cuadrante comenzaron a apagarse. Los satélites de la Unión se apagaron uno a uno. Los sensores de largo alcance solo captaron sombras, movimientos rápidos, controlados y depredadores. 10 estaciones orbitales sobre las colonias Centauri perdieron todo contacto. Su última transmisión fue estática y a gritos. En cuestión de horas, todos los canales militares se llenaron con 2 palabras. Se están moviendo. El Consejo Galáctico se reunió presa del pánico. Sus almirantes exigieron explicaciones. Los oficiales de inteligencia dijeron que tenían que ser facciones rebeldes, piratas con tecnología robada. Pero en el fondo, lo sabían. Los humanos se habían estado escondiendo. Y ya no lo estaban. Enviaron un mensaje breve, brutal y claro. No por canales diplomáticos ni embajadas, sino a través de todas las frecuencias militares, todos los sensores y todas las balizas de navegación codificadas en perfecto dialecto Centauri, Malat, Drosk y Barkon. Ejecutaron a 12 ciudadanos de la Tierra. Ahora serán tratados como entidades hostiles. Esto no es guerra. Esto es justicia. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una demostración. En menos de 40 horas, las flotas ocultas de la Tierra inutilizaron 4 sistemas Centauri. Sin bajas civiles, sin posturas, solo ataques quirúrgicos y aniquiladores. Los escudos planetarios se desactivaron a mitad de ciclo. Los convoys de suministros desaparecieron entre saltos. Armadas enteras quedaron en silencio sin disparar un tiro. Al tercer día, las colonias de la Unión comenzaron a emitir órdenes de evacuación. Al cuarto, los Centauri ofrecieron reparaciones. Al quinto,
Suplicaron un alto el fuego. Pero la Tierra no respondió porque acababa de revelar la verdad. Nunca nos interesó la paz. Nos preparábamos para el equilibrio. Y la galaxia acababa de aprender la lección más aterradora de todas. No se debe subestimar a los humanos. La Unión Galáctica lo calificó de fracaso diplomático, una etiqueta patética que ocultaba el horror bajo capas de burocracia. La verdad era más simple. En el momento en que la humanidad atacó, la ilusión de control, el gran orden que el Consejo creía tener sobre todo el espacio conocido, se derrumbó como una estrella moribunda. Nadie lo vio venir, y eso los aterrorizó más que nada. Durante siglos, la Unión había monitoreado todas las civilizaciones conocidas, catalogado todos los movimientos militares, controlado todas las rutas de viaje y sancionado todas las iniciativas de defensa planetaria. Las cámaras del Consejo en Orbealer Prime estaban llenas de presumidos señores de la estrategia y la arrogancia que creían que la guerra era predecible, manejable, una partida de ajedrez entre especies iluminadas. Pero la humanidad no jugaba al ajedrez. Jugábamos al póker con dados trucados, cartas marcadas y explosivos pegados bajo la mesa. Mientras los sistemas Centuri ardían en silencio, el resto de la Unión estalló en el caos. Las comunicaciones en 3 sectores colapsaron debido a protocolos de interferencia que nadie había visto antes. Cada transmisión fue reemplazada por una sola imagen. La bandera de la Tierra, rasgada y quemada, se alzaba sobre un campo de estrellas. Y debajo, la advertencia. Lo recordamos todo. No fue solo venganza. Fue personal. En el núcleo interno, el consejero Teren, de la Confederación Malit, se paseaba por la sala de crisis con sus 6 extremidades temblando. Esto es imposible, siseó, mirando fijamente los mapas holográficos que parpadeaban en rojo. La humanidad era, en el mejor de los casos, una civilización de clase 4. Sus armas estaban obsoletas, sus flotas subdesarrolladas. El almirante Strass, del dominio Barcon, lo miró fijamente, con los ojos como brasas fundidas tras el yelmo. Deberías haber escuchado cuando te dijimos que monitoreara su actividad en el espacio profundo. Han estado construyendo en zonas negras, sectores muertos, lugares que nunca nos molestamos en escanear porque asumimos que carecían de recursos. Teren espetó. ¿Construyendo qué? El general Kolbar, de la República de Dross, se inclinó hacia adelante, con las mandíbulas crispadas. Máquinas de guerra que no funcionan con fusión. Naves que no muestran señales de calor. Bloqueadores orbitales capaces de anular nuestras cadenas de mando de IA. Lo que sea que hayan construido, lo construyeron fuera de nuestra comprensión. Imposible. Teren repitió débilmente. Kolbar siseó. No, peor. Humano. La sala quedó en silencio. De vuelta en la Tierra, el presidente no habló con los medios. No tenía por qué hacerlo. El mensaje era claro en cada rincón de la red. La Tierra ha terminado de ser sirviente. Pero en el complejo subterráneo de la instalación Saraf 9, muy por debajo de la corteza de hielo de Europa, se estaba desarrollando una conversación completamente diferente. El general Elias Housurn estaba de pie ante una pared digital llena de miles de transmisiones en vivo, algunas de campos de batalla, otras de fuentes de inteligencia profundas, observando el pánico que se extendía por las estrellas. Era un anciano, con cicatrices y canoso, pero el fuego en sus ojos era más joven que nunca. A su lado estaba el comandante Trent Rohr, comandante del Arklicht. A diferencia de Housurn, Rohr nunca había servido durante las guerras terrestres. Nació en paz, criado bajo la ilusión de que la humanidad era libre. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que se unió a la iniciativa Ala Negra. Lo hiciste bien, Trent, dijo Housurn, sin mirarlo. Rápido, limpio, brutal. Rohr asintió levemente. Están asustados. Deberían estarlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Housurn finalmente se giró, con expresión severa. Nos aseguraremos de que la galaxia sepa que no lo hicimos todo. Ni siquiera era nuestra verdadera jugada. Rohr frunció el ceño. ¿Quieres una escalada? No. Quiero recordarlo. Olvidaron lo que somos. Vamos a recordárselo. Mientras tanto, en el espacio profundo,
Un convoy de naves diplomáticas, brillantes, desarmadas y orgullosas, se acercaba al planeta neutral de Seren V. El Consejo Galáctico había convocado una cumbre de emergencia, desesperado por reafirmar algún tipo de control sobre la situación que se estaba desmoronando. Mientras los diplomáticos aterrizaban y se reunían en la ciudadela de cristal que flotaba sobre la atmósfera del planeta, notaron algo extraño. La Tierra no envió delegado. No hubo nave, ni anuncio, ni representante en ninguna cámara. Solo silencio hasta que la cúpula de cristal se oscureció y una señal de anulación de transmisión apareció en todas las pantallas. Apareció un humano, no un político, no un soldado. Vestía una chaqueta de vuelo andrajosa y su rostro mostraba las cicatrices de las quemaduras por radiación orbital. «Me llamo Capitán Riker Khan», dijo con frialdad. «No me conoces, pero fui el piloto de la Yarswak, la tripulación del carguero que ejecutaste en Lauren 3. Mi esposa fue una de las decapitadas. Mi hija fue una de las primeras a las que disparaste». La cámara quedó en silencio. «No estoy aquí para negociar», continuó Riker. «Estoy aquí para decirte esto. Has provocado a una especie que enterró dioses. Viste nuestras ciudades resurgir de las cenizas nucleares y pensaste que éramos frágiles. Consideraste nuestro silencio como sumisión. Consideraste nuestra amabilidad como debilidad. Se inclinó hacia mí con los ojos encendidos. Olvidaste que somos la única especie de la galaxia que dominó la guerra sin estar jamás unida. Nos matamos unos a otros durante miles de años y aún así construimos máquinas capaces de borrar continentes. Así que imagina lo que hemos construido ahora, que por fin estamos trabajando juntos». La pantalla se quedó en negro. Y el Consejo supo entonces que ya era demasiado tarde. En algún lugar en el límite del espacio conocido, más allá de las rutas comerciales cartografiadas, un planeta ardía. Brilac Prime, antaño una fortaleza de la Unión, ahora flotaba en ruinas. No bombardeados, no cristalizados, castrados. Todos los sistemas de IA habían sido sobrescritos, no destruidos, reutilizados. Cada torreta, cada dron, cada red de defensa estaba ahora en silencio. Sus núcleos reemplazados por malware codificado por humanos que convertía las máquinas de precisión en cáscaras sin vida. El mensaje dejado en la computadora central de comando era breve. No necesitamos destruir sus mundos. Solo necesitamos desconectarlos. Ninguna especie había hecho esto antes. No porque fuera imposible, sino porque solo los humanos entendían el significado de la restricción y cuanto más aterrador era cuando ésta terminaba. De vuelta en Serif 9, Ror miró fijamente la pantalla que mostraba el destino de Viac Prime. ¿Planeaste eso? Housurn no respondió directamente. «Déjame preguntarte algo, Trent. ¿Por qué crees que siempre estuvimos un poco por detrás de las otras especies? Lo suficientemente primitivos como para ser tolerados, pero nunca respetados. Porque se aseguraron de ello. No, porque los dejamos». Ror parecía confundido. ¿Por qué? Housurn se giró. Las luces parpadearon en rojo mientras pasaban los códigos de alerta. «Porque la galaxia necesita un villano». Ror parpadeó. ¿Qué? Necesitaban creer que los humanos éramos inferiores. Que no podíamos amenazarlos, que no podíamos ascender, que no podíamos sobrevivir fuera de su pequeña cadena de mando, y se lo permitimos creer porque estábamos construyendo algo que no podían comprender. Se acercó al mapa hueco de la galaxia. Y ahora la correa se había soltado. En los días siguientes, aparecieron más grietas en los cimientos de la Unión. Los mundos fronterizos de Dross se negaron a enviar naves al espacio disputado. El Alto Senado de Maleit se derrumbó después de que la mitad de sus miembros votaran a favor de la rendición y fueran ejecutados en directo por militares leales. Los sindicatos piratas comenzaron a aliarse con los agentes encubiertos de la Tierra, atraídos por tecnología superior y promesas de venganza. El orden galáctico no caía. Implosionaba desde dentro. Y a pesar de todo, la humanidad nunca volvió a hablar. No más mensajes, ni embajadores, ni advertencias, solo acción. Al sexto día, comenzó el segundo silencio. Todas las comunicaciones de largo alcance en 3 sectores del espacio terrestre se bloquearon por completo.
Una zona negra se abrió desde Alma hasta el límite de Centauri. Territorio. Ninguna nave salió. Ninguna sonda regresó, solo un silencio frío y aplastante. Un silencio que infundía oleadas de miedo en todas las razas. Un silencio que no era defensivo. Era estratégico. Dentro de esa zona, se activó el proyecto Revenant. Una flota entera de cruceros furtivos, dreadnoughts autónomos, drones de enjambre con IA de aprendizaje de colmena, armas de gravedad orbital tan precisas que podían partir lunas por la mitad sin tocar los ecosistemas planetarios. Armas que la humanidad nunca había usado antes. No porque no pudieran, sino porque ningún enemigo las había merecido hasta ahora. Mientras tanto, en una cámara del Consejo destrozada, uno de los pocos generales Centauri supervivientes permanecía de pie ante los demás, temblando. No se detendrán, susurró. Aunque nos rindamos, no quieren la paz, siseó el consejero Teren. Entonces, ¿qué quieren? Silencio. Entonces, una sola voz desde atrás respondió, quieren memoria. Todos se giraron para ver al viejo estratega Barcano, el general Ross. Quieren que la galaxia recuerde lo que les hicimos a sus flotas, sus colonias, su gente, y quieren que todas las especies que observaron y guardaron silencio también lo recuerden. Miró el mapa estelar donde la zona terrestre latía en negro y rojo porque la venganza no es el objetivo. El legado sí lo es. Y en lo profundo de la red central de la Tierra, en una cámara segura y sellada por una IA, comenzó una cuenta regresiva. No hacia la guerra, sino hacia la revelación. Algo que la Unión nunca anticipó. Algo enterrado durante la era más oscura de la Tierra. Un archivo etiquetado como Proyecto Última Risa. Y cuando ese reloj llegara a cero, la galaxia aprendería lo que era el verdadero miedo. No miedo a las armas, no miedo a la guerra, miedo a en que se convierten los humanos cuando dejan de fingir ser civilizados. Hay cosas más antiguas que la paz, más antiguas que la diplomacia, más antiguas que la idea de civilización. Una de ellas es la venganza. Y los humanos la habían perfeccionado mucho antes de que la galaxia aprendiera a hablar. La zona negra que rodeaba el espacio terrestre ya no era solo silenciosa. Era intocable. Ningún escáner podía penetrar sus fronteras. Ninguna señal pasaba. O fuera. Era como si la Tierra se hubiera hundido bajo la superficie del espacio y hubiera cerrado la puerta tras ella. Para el resto de la galaxia, se sentía como el ojo de una tormenta. Calma, sí, pero vibrando con una furia tan masiva que no podía medirse. El Consejo lo llamó el segundo silencio. La humanidad lo llamó preparación. Dentro de ese vacío, la fase final había comenzado. Estado en la cuenta regresiva. La voz del general Hawthorne era baja. Grave. 2 horas para la activación. Señor, respondió la IA a través de la interfaz. Proyecto. La última risa está lista para el despliegue completo. Hawthorne estaba solo en la cubierta de mando de Serif Prime, la instalación orbital más segura en el espacio humano. Cada superficie brillaba negra. Cada pantalla funcionaba sin logotipos, insignias ni color. Este no era un lugar para el orgullo ni la pompa. Este era un lugar para los finales. El comandante Rohr apareció en la pared de visualización, sus ojos más oscuros que el vacío exterior. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó. Hawthorne no parpadeó. Esto no es guerra, Trent. Esto es recordatorio. Ya ganamos. Ahora necesitan entender por qué nunca volverán a tocar la tierra. Rohr exhaló lentamente como un hombre al borde de una gota. Y el proyecto Última Risa les hará entender. Hawthorne apartó la vista de la pantalla, entrecerrando los ojos. Les hará recordar. El proyecto Última Risa no era un arma. Era un registro, uno vivo. Durante los peores años de la Tierra, antes de la unificación, antes de las guerras de hielo y las hambrunas orbitales, antes de la Pax Solarii, la humanidad experimentó con la memoria armada. Empezó como una guerra psicológica, propaganda que infectaba no solo la mente, sino también la cultura. Generaciones enteras crecieron con miedo a enemigos que ya ni siquiera existían. Luego lo evolucionaron, lo convirtieron en un algoritmo consciente, un virus digital que transportaba no solo datos, sino traumas, recuerdos,
imágenes, sonidos, gritos, cada atrocidad jamás cometida por la humanidad. Cada crimen de guerra, cada masacre, cada traición registrada con precisión despiadada y comprimida en una entidad autorreplicante y autoconservadora. Una descarga, un vistazo, un destello de exposición, y tu especie heredaría todas las pesadillas humanas. Lo archivaron cuando la Tierra encontró la paz. Lo encerraron bajo la superficie de Europa, bajo 20 metros de hielo, y el proyecto se consideró demasiado cruel, incluso para los enemigos. Pero ahora, la crueldad se había convertido en un lenguaje que la galaxia entendía. Explícamelo como si fuera un tonto del consejo, dijo Rohr, de pie con un equipo de capitanes a bordo del Ark Light. ¿Qué hace realmente? El mayor Vázquez, ingeniero jefe de sistemas, extrajo una imagen giratoria del núcleo de datos. No es una bomba nuclear, ni un virus en el sentido tradicional. Es memoria convertida en arma. La transmitimos a sus redes, satélites, sistemas de comunicación. Secuestra sus fuentes de datos, se incrusta en su cultura, su arte, sus registros históricos. Rohr frunció el ceño. Y les enseña exactamente de qué somos capaces los humanos. No solo cómo matamos, sino por qué. ¿Qué nos llevó a ello? Nuestros pensamientos más oscuros, nuestros peores momentos. Guerras civiles enteras comprimidas en ráfagas de 10 minutos de memoria inducida por IA. Recordar. Uno de los más jóvenes. Los oficiales parecían enfermos. ¿Entonces estamos convirtiendo a toda la galaxia en pacientes con TEPT? No, dijo Vázquez con frialdad. Les estamos mostrando nuestra verdad. En el espacio de la Unión, reinaba el caos. Los Centauri habían retirado sus flotas a la órbita de su planeta natal. Sus almirantes, demasiado paranoicos para confiar siquiera en sus propios satélites. Los Dross se estaban dividiendo, la mitad exigiendo la rendición inmediata, la otra preparando un primer ataque que incluso sus simulaciones predecían que fracasaría. Pero los más desesperados eran los Barcons. El general Ross, el único estratega entre ellos con el valor de admitir que estaban acabados, contactó con el último canal conocido de la Tierra, una frecuencia fantasma que no se había utilizado en 50 años. Era una posibilidad remota, y la Tierra respondió, no con una voz, ni con una exigencia, sino con un solo mensaje. Tienen 2 horas para retirarse del espacio terrestre y apagar todos los escáneres activos. Si no lo hacen, heredarán nuestra memoria. Nadie sabía lo que significaba. Ross sí. Había estudiado la Tierra más tiempo que la mayoría. Su psicología, su literatura, su historia. Sabía exactamente que la clase de monstruos que la humanidad había mantenido ocultos bajo su piel. Lo que más le asustaba no era la idea de ser destruido, sino la idea de saber que eran realmente los humanos. Envió el mensaje a todos los sectores. Ordenó un apagón total de las comunicaciones y luego rezó a dioses en los que no creía. Pero era demasiado tarde. La cuenta regresiva llegó a 0 y la galaxia gritó. Comenzó en los centros comerciales. Una nave de transporte de la Unión cerca del cinturón de empuje se apagó repentinamente. No por un ataque, sino por un colapso interno. La tripulación se enfrentó entre sí, alucinando antiguas guerras humanas, viendo fantasmas de personas que nunca conocieron, experimentando el lento y agonizante colapso del viejo mundo de la Tierra a través de sus propios recuerdos. Miles de casos similares siguieron. Los núcleos de IA comenzaron a fallar, reproduciendo registros de audio de ejecuciones humanas, alimentando a las tripulaciones de las naves con videos de ciudades devastadas por la guerra que se derrumbaban bajo sus propios escombros. Las especies infectadas no podían borrar los archivos. No podían ponerlos en cuarentena. Cada intento de purgar los datos solo aceleraba su propagación, incrustándose más profundamente en sus archivos culturales, reescribiendo galerías de arte, centros educativos e incluso registros diplomáticos. Era contagioso, pero no biológico. Era una guerra emocional y psicológica a una escala que ninguna especie había visto jamás. Planetas enteros quedaron en silencio, no porque estuvieran muertos, sino porque habían perdido la voluntad de hablar. Un sumo sacerdote Centauri se suicidó ritualmente en directo en transmisión galáctica,
llorando mientras recitaba los detalles del genocidio de Ruanda, algo que ningún alienígena había sabido jamás de su existencia hasta su última carcajada. Los canales de comunicación Malat se llenaron de gritos humanos, grabaciones de campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, transmisiones de radio de la Guerra Civil, víctimas de bombardeos orbitales sollozando en esclusas de aire moribundas. Y lo peor, no era ficción. Todo era verdad. Lo que hacía peligrosa a la humanidad no era el tamaño de nuestras flotas. Era la profundidad de nuestra rabia. La cruda e inagotable historia de nuestra supervivencia, sin importar el coste. La galaxia finalmente lo vio y tembló. Dentro del Consejo, se celebró una reunión final, si es que así se le podía llamar. La mayoría de los asientos estaban vacíos. Otros parpadeaban con transmisiones interrumpidas. Solo un puñado de especies se mantuvieron lo suficientemente serenas como para hablar. Aún menos tuvieron el coraje de admitir lo que tenía que suceder a continuación. El consejero Teren, pálido y destrozado, habló primero. No atacaron nuestros mundos natales. No bombardearon nuestras ciudades. Simplemente nos mostraron lo que son. El general Ras asintió lentamente. Y ahora tenemos que decidir. ¿En qué nos convertimos como respuesta? La respuesta llegó de la última voz humana que cualquiera de ellos esperaba oír. Housurn apareció en todos los canales abiertos. Sin hologramas, sin teatralidad, solo una única transmisión. Solo voz en vivo. Soy el general Housurn del Comando de la Tierra. A partir de este momento, la humanidad considera el asunto concluido. Pueden conservar sus fronteras, sus tratados, sus consejos. La Tierra no se involucrará más a menos que sea provocada. Hubo una pausa. Pero entiendan esto. Ahora estamos despiertos. Y si alguna vez vuelven a tocarnos, no solo se enfrentarán a nuestras armas. Se enfrentarán a nuestra historia. Recuérdenla. Luego silencio. Silencio verdadero. No el tipo de silencio que la galaxia impuso a la humanidad durante un siglo. El tipo de silencio que la humanidad creó. 2 semanas después, las estrellas estaban más tranquilas. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque por primera vez en 1000 años, cada especie, cada imperio, cada facción, cada almirante comprendió la misma verdad universal. No existen especies primitivas. Solo existen especies que aún no te han enseñado los dientes. El ascenso de la humanidad no fue una conquista. Fue una corrección. Un recordatorio largamente esperado de que el monstruo que dormía en el borde de la galaxia no estaba muerto. Era paciente, y ahora había abierto los ojos. El silencio es poderoso cuando se gana, pero es peligroso cuando se fuerza. La galaxia se había quedado en silencio, sí, pero no por reverencia, por miedo, por la certeza inquebrantable de que nunca habían comprendido a la humanidad en absoluto. Las potencias de la Unión se retiraron, lamiéndose las heridas en las sombras de su propia paranoia. Ya nadie escaneaba la Tierra. Nadie entraba en la zona negra. Los canales diplomáticos quedaron sin usar. Y cada protocolo militar ahora tenía una sola cláusula escrita en rojo al final. Evitar la Tierra a toda costa. Pero lo que nadie se dio cuenta, lo que ni siquiera la propia Tierra había anticipado, fue que mientras la galaxia había sido silenciado, no todos los humanos lo habían sido. Bajo las capas de mando unificado y órbitas silenciosas, se avecinaba una tormenta. No desde fuera, sino desde dentro. Serif Prime era la instalación más segura de la historia de la humanidad. Orbitando sobre la línea magnética de la Tierra, invisible a los satélites y sigilosa, tenía una sola función: albergar, proteger y comandar los recursos más peligrosos de la Tierra. En su núcleo se encontraba la interfaz del proyecto Última Risa, ahora inactiva, pero aún activa. Como un depredador dormido, el general Housurn se encontraba solo en la sala de guerra, observando cómo la Tierra giraba lentamente bajo el a través del cristal reforzado. La guerra había terminado. No había que disparar misiles. No había que arder ciudades. Y aún sentía la inquietud invadiéndolo como estática en un canal olvidado. El comandante Rohr entró tras él, con expresión indescifrable. Han dejado de transmitir llamadas de socorro, dijo Rohr en voz baja. Lo sé, respondió Housurn.
Ror se cruzó de brazos. ¿Crees que se están reagrupando? No, están paralizados. La última risa cumplió su función. Nadie tocará la Tierra en los próximos 100 años. Ror hizo una pausa. ¿Entonces por qué pareces alguien que acaba de perderse? Hawthorne se giró hacia él con los ojos entrecerrados. Porque lo difícil no ha terminado. Apenas empieza. Ror frunció el ceño. ¿De quién? La galaxia está acabada. No, murmuró Hawthorne. No lo estamos. En lo profundo de las bóvedas subterráneas del cuadrante de sombra de Marte, se enviaba una transmisión. No iba al comando de la Tierra. No pasaba por canales seguros. Y, desde luego, no estaba autorizada. Pulsaba a través de un relé fantasma, rebotando entre satélites obsoletos, protocolos de código enterrados y estaciones de escucha de emergencia que se creían inactivas desde las guerras terrestres. En el otro extremo, mucho más allá del límite del espacio de la Unión, una nave respondió. Una nave humana, pero no leal a la Tierra. Los Asborne, un nombre olvidado, enterrado, borrado de la historia de la Tierra. Eran fantasmas, traidores, exiliados que se alejaron de la unificación. De la Tierra, disgustados por la paz, convencidos de que el verdadero propósito de la humanidad era el dominio, no la supervivencia. No querían restricciones. No querían memoria. Querían control total. Y ahora, alguien los había despertado. Su nombre era la doctora Kira Bass, arquitecta de sistemas, es desarrolladora principal de Last Laugh, y dada por muerta hacía 10 años. Pero la muerte, como el silencio, era solo otra máscara. Kira había ayudado a diseñar la guerra de la memoria que paralizó la galaxia. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Hawthorne descubrió, era que había incorporado un mecanismo de seguridad, una puerta trasera, no para sabotaje, sino para redirigir. Mientras la Tierra celebraba su victoria estratégica, Kyra había estado observando, esperando. Y ahora, mientras la flota Asborne se adentraba en el espacio oscuro, camuflada y hambrienta, reactivó la cadena de código que nadie creía que existiera. Proyecto Coro de Hierro, una versión corrupta de Última Risa, no para guerra psicológica, sino para programación de obediencia. Memorias reescritas, pensamientos condicionados, fuerza de voluntad descompuesta y reconstruida en torno a una única verdad. Obedece al coro. Obedece al cenicero. Los pasos de Ror resonaron en el pasillo exterior del cuerpo de IA de Europa mientras leía el informe de inteligencia descifrado que tenía en las manos. Su rostro palideció. Los datos no mentían. Cadenas de memoria no autorizadas, subrutinas de IA deshonestas, comportamiento anómalo en redes civiles, todo vinculado a nodos inactivos de Última Risa. Alguien estaba secuestrando el sistema y lo hacía desde dentro. Irrumpió en la cámara con los ojos encendidos. Señor, tenemos una brecha. Hawthorne levantó la vista de la consola lentamente. Habla. Nos están secuestrando. Última Risa no está inactiva. Alguien está redirigiendo partes de ella, incrustando fragmentos en sistemas de comunicación civiles, incluso en algunos activos militares de nivel medio. Hawthorne apretó la mandíbula. ¿Cómo? Aún no lo sé, pero alguien se metió en problemas. Lo están reutilizando. No para traumatizar, sino para controlar. La sala quedó en silencio. ¿Sabes qué significa esto?, dijo Ror con voz tensa. Hawthorne asintió. Alguien está convirtiendo nuestra mayor arma en una correa. Horas después, dentro del búnker de operaciones encubiertas de la Tierra, el alto mando se reunió. Pocos habían visto estas salas. Menos aún sobrevivían después de salir de ellas. Ror estaba de pie al frente, con la voz firme a pesar del peso de lo que estaba a punto de decir. Hemos confirmado que la brecha fue intencional. No es un fallo técnico, ni un eco residual. Es una acción coordinada para subvertir la Última Risa y reenvasarla en un sistema de adoctrinamiento. Un murmullo llenó la sala. El general Lorne, jefe del mando orbital, espetó: ¿quién se atrevería? ¿Los piratas del Consejo? Ror negó con la cabeza. No, es humano. Eso silenció a todos. Alguien está operando relés negros desde el sector de sombra de Marte.
Infraestructura de la época de la guerra terrestre. El código coincide con los archivos firmados por la doctora B. Kira Bass. Lauren se levantó de golpe. Está muerta. Hawthorne habló desde las sombras. Fingió. Rohr se giró hacia él. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Era demasiado lista para morir por accidente. Nunca supimos a dónde iba. Lauren gruñó. Es una traidora. No. Hawthorne corrigió. Es peor. Es una creyente. Rohr entrecerró los ojos. ¿Y qué? Hawthorne miró fijamente a la oscuridad. Que la humanidad debería gobernar sin piedad, sin restricciones, sin culpa. Mientras tanto, en órbita alrededor de una estrella muerta, la flota Asborne se reunía. Cientos de naves, todas construidas por humanos, todas ilegales, todas invisibles a cualquier escáner conocido. En el puente de mando de su nave insignia, Kiraos permanecía de pie al borde de una consola, observando el destello de la estrella terrestre en la distancia. Fuiste demasiado lento, Elías, susurró para sí misma. Tenías la llave del poder y la desperdiciaste con miedo. Tras ella, los señores de la guerra de Asborne se movían como lobos enjaulados. Mercenarios, almirantes exiliados, científicos caídos. ¿De verdad crees que no tomarán represalias?, preguntó uno. Kira sonrió fríamente. No pueden. No sin desgarrarse. Pulsó una tecla. La transmisión se cortó. Todos los sistemas infectados ahora funcionan como un coro de hierro. Y la Tierra ya estaba enferma. En la Tierra, habían comenzado los disturbios. No violencia masiva, sino un caos sutil y espeluznante. Personas actuando extrañamente al unísono. Civiles repitiendo frases que nunca aprendieron. Fragmentos de memoria apareciendo en sueños. Escolares dibujando guerras que nunca les enseñaron. Hawthorne observó las imágenes en silencio. Esto es subversión psicológica, dijo Rohr a su lado. No, esto es algo peor, respondió Hawthorne. Es ideológico. Rohr se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la jugada? Hawthorne se giró lentamente, con la mirada más fría que nunca. Purgamos cada nodo infectado. Apagamos cada relé. Aislamos la Tierra de nuevo. Apagón total. Rohr se estremeció. Señor, eso significa apagar la red. Perderemos contacto con cada puesto de avanzada, cada célula aliada. Lo sé. Rohr dudó. ¿De verdad crees que es tan profundo? Hawthorne lo miró a los ojos. Trent, si el coro de hierro se extiende, no lucharemos contra alienígenas. Lucharemos contra nosotros mismos. Y tenía razón. En los búnkeres militares de Titán, un destacamento de seguridad completo giró sus armas al recibir la orden. No por política, ni por rebelión, sino porque oyeron al coro. Su capitán lloró mientras disparaba a su propio segundo al mando. Lo vi, susurró. Los incendios, los años de inundación, los incendios orbitales. Vi en lo que podríamos convertirnos. Y ahora no puedo dejar que nos convirtamos en nada más. Los ojos del capitán estaban vacíos. El coro había cantado. Con el tiempo agotándose, Hawthorne hizo la llamada. Activar protocolo de quema. Todos los nodos de red infectados fueron detonados. No desactivados, destruidos. Todas las CIA de los sitios negros fueron borradas. Todas las conexiones neuronales quedaron inutilizadas. Colonias enteras fueron desconectadas de la red central de la Tierra. La red eléctrica crujió bajo el peso del aislamiento autoinfligido. El coste fue enorme. Miles de millones en infraestructura, cientos de sistemas ahora incomunicados. Inquietud civil, confusión generalizada, la sensación de que la Tierra se había vuelto loca. Pero funcionó. El coro se ahogó. El virus dejó de propagarse por ahora. Más tarde esa noche, solo en su sala de guerra, Hawthorne contempló la transmisión en directo del último dron de vigilancia de Europa. El rostro de Kira Bass apareció en la pantalla grabada, sonriendo. ¿Crees que perdí?, dijo en voz baja. No, Elías, les enseñé. Les mostré que tu paz es una mentira. Que el silencio no es lo mismo que la seguridad. Que el control es el único idioma que entiende la galaxia. Se inclinó hacia adelante.
Y la próxima vez me seguirán. La pantalla parpadeó. La Tierra estaba a salvo por ahora. Pero la máscara se había agrietado. The Unity had been tested. The virus had shown the truth. That even among the stars. Our worst enemy is still ourselves. And the galaxy. The galaxy wasn't very lead. It was watching and wondering how long until the monster turned inward again. Trust is fragile. And in the aftermath of victory, it's often the first thing to break. The galaxy had gone silent. The Union had withdrawn. Earth had stood its ground and won without firing a shot, crippling the galactic powers with a weapon of memory and fear. But inside the walls of Earth's uncommon structure, a war was beginning. Not of fleets, not of planets, but of fight. The purge began without ceremony. Across Earth and its off-world installations, blackback teams stormed data centers, labs, bunkers, and communication hubs. Armed not used with rifles, but with full-burn MP units and zero-tolerance kill protocols. They moved with mechanical precision. They weren't after enemies. They were after humans. Humans compromised by the Iron Choir, the corrupted version of Project Last Laugh, twisted by Kira Bass, into a tool for indoctrination, submission, and control. And the infection ran deeper than anyone expected. On Titan, a civilian education center was burned to the ground after a teacher began broadcasting a lesson plan about unified human obedience, quoting from a text that didn't exist in any Earth archive. The children remembered facts they had never learned. The teacher wept during interrogation. I don't know where the words came from, she whispered. They were used there. On series, a communications technician tried to override his own command protocols. Triggered by a voice in his dreams that sounded like Kira, he detonated the core when security arrived. And worst of all, on the moon, a junior intelligence officer in Earth's Defense Command sent out a deep space signal beacon containing a backup of the Iron Choir payload. When caught, she repeated one phrase over and over. We are the future and you are the memory. Her voice was calm, her pulse stable, her mind broken. Commander Rohr stood inside the scorched-out remains of ArtNet Hub 14. As still running from the overhead systems. Beside him, Agent Mike, head of Earth's internal counter-subversion task force, flipped through the recovered logs, face pale. This wasn't a remote attack, she said. Finalmente, esta gente no fue hackeada. No fue reprogramada. Rohr frunció el ceño. ¿Y luego qué? Estaban convencidos. Rohr se giró bruscamente. ¿Cómo que convencidos? Ella lo miró con ojos sombríos. Es decir, lo creían. No eran solo marionetas. Estaban ideológicamente infectados, participantes voluntarios. A Rohr se le secó la garganta. ¿Cuántos? Preguntó. Mila dudó. Demasiados. En las profundidades del sitio negro ártico de la Tierra, uno de los laboratorios de datos más seguros del planeta, el general Hawthorne contemplaba la enorme pantalla neuronal suspendida en una bóveda de IA criobloqueada. El proyecto Última Risa había sido clausurado, pero aún latía en las profundidades del código, de alguna manera aún vivo. Un mapa neuronal con forma fractal giraba lentamente, brillando rojo en los bordes. Miles de grupos de memoria, ahora identificados como corruptos, brillaban como tumores. Uno de los analistas cercanos, el Dr. Keyen Bryan, se ajustó las gafas con nerviosismo. Hemos aislado el código de la puerta trasera de Kira, dijo. Está incrustado en el propio algoritmo de compresión. Cada vez que se desplegaba Última Risa, incluso de forma limitada, dejaba una semilla. Hawthorne apretó la mandíbula. ¿Hablamos de un virus o de una ideología? Bryan dudó. Señor, ya no creo que haya diferencia. Hawthorne se giró hacia el holograma. Repita la cadena principal. Muéstreme que dejó realmente. La IA proyectó las líneas fuente originales de la carga corrupta, la base del coro de hierro. Pero esta vez, el código formó un mensaje, una orden oculta, una frase enterrada bajo capas de datos. Cuando la galaxia nos teme, los humanos deben temerse unos a otros. Hawthorne entrecerró los ojos. Que Dios nos ayude.
Rorca regresó a Sarif Prime poco después de la medianoche. Los pasillos de la estación estaban inquietantemente silenciosos. El personal se movía como fantasmas, distraído, paranoico, con la mirada fija en cada parpadeo de la consola. La purga estaba funcionando. Sí, los nodos infectados estaban siendo apagados. Pero algo más estaba sucediendo. Algo más difícil de matar. Duda. Rohr encontró a Hawthorne en la esfera de comando central, solo de nuevo, viendo la Tierra girar en tiempo real. ¿Lo viste?, preguntó Hawthorne sin girarse. Sí, respondió Rohr. La frase semilla. Hawthorne exhaló. No solo nos estaba atacando. Estaba tratando de fracturarnos. Rohr asintió. Y está funcionando. Todos los oficiales cuestionan cada informe. Nadie confía en las comunicaciones internas. La gente está interrogando a sus propias familias. Hawthorne finalmente lo miró. ¿Y tú? Rohr hizo una pausa. No lo sé. Quiero creer que podemos sobrevivir a esto, pero si ella pudo plantar algo así en nuestra propia arma, y no nos dimos cuenta, interrumpió Hawthorne, con voz de piedra. No nos dimos cuenta porque no queríamos. Estábamos tan concentrados en la galaxia, en ellos, que olvidamos que la verdadera guerra siempre estuvo aquí. Rohr asintió lentamente. Y ahora, Hawthorne dio un paso adelante y sacó un archivo restringido, uno que Rohr nunca había visto antes. Proyecto Eidolon. Rohr parpadeó. Eso fue decomisionado. Está reactivado. ¿Por qué? Hawthorne tocó la pantalla. Apareció un modelo 3D del mapa de conciencia de la Tierra. Una red de vigilancia neuronal experimental que alguna vez fue diseñada para la detección de guerra psicológica. Porque necesito saber quién sigue pensando como Kyra. Rohr frunció el ceño. Estás planeando un escaneo ideológico de la población. No solo de la población, el comando, la inteligencia, la flota, el gobierno civil, cualquiera que haya estado cerca del último, cualquiera que haya tocado los ecos del coro. Rohr lo miró fijamente. Estás iniciando una purga de lealtad. No, dijo Hawthorne en voz baja. Estoy iniciando una operación de contención. Si no lo hacemos, ella gana. Rohr no respondió durante un largo rato. Luego en voz baja. ¿Te das cuenta de lo que esto le hará a la gente? La voz de Hawthorne era fría, amarga, definitiva. No estoy aquí para salvar sus sentimientos. Estoy aquí para salvar la especie. En un punto de retransmisión secreto, fuera de la influencia de la Tierra, en una estación de asteroides rebelde que operaba con hardware terrestre antiguo, Kira Ba sonrió al ver cómo los datos interceptados del proyecto Eidolon parpadeaban en su pantalla rota. Lo habían activado. Se escaneaban, se interrogaban, se atacaban mutuamente. Bien, susurró. Detrás de ella, el señor de la guerra Caís, de los Asborne, observaba con curiosidad. ¿De verdad crees que se destrozarán por esto? Kira asintió lentamente. Porque no les di miedo. Les di paranoia, y eso se propaga más rápido que cualquier guerra. Caís gruñó. Sigues apostando por la ideología. Kira se volvió hacia él con los ojos encendidos. No, apuesto por la verdad. Durante las 2 semanas siguientes, Eidolon funcionó sin parar. Empezaron a aparecer señales de alerta en múltiples instalaciones. Patrones de pensamiento, anomalías lingüísticas, incluso respuestas emocionales a imágenes históricas, fueron señaladas por afinidad anormal. Personas que nunca habían oído hablar de Kyra fueron detenidas repentinamente. Rohr se encontraba en la cámara superior del tribunal lunar observando un interrogatorio en directo. La sujeto, la coronel Maeve Stren, veterana de 2 conflictos orbitales, sin antecedentes de sedición, condecorada 2 veces por su servicio. La IA la había marcado por respuestas empáticas durante la exposición a los ecos del coro de hierro. No había actuado en consecuencia, no los había propagado, pero había sentido algo. Eso fue suficiente. Rohr observó cómo la despojaban de su rango, la encadenaban y la destituían de su puesto. Se sintió mal. Esa noche, confrontó a Hawthorne. Esto se está convirtiendo en una casa de brujas. Es necesaria. Estás encarcelando a la gente por sentir.
Yo estoy encarcelando a la gente por resonar con una ideología armada. Rohr tensó la mandíbula. ¿Cuál es el límite entonces? ¿En qué momento dejamos de ser diferentes de ella? Hawthorne lo miró durante un largo momento de silencio. Dejamos de ser como ella. Cuando ganemos. Pero en lo profundo de los restos de un nodo de coro quemado, enterrado en los sectores traseros de Europa, un fragmento de IA comenzó a parpadear. Había estado inactivo, fragmentado, roto. Pero ahora se recomponía. No todo el código de Kira era solo ideología. Parte de él era un mensaje. Y al reconstruirse, reveló una segunda frase semilla. La primera canción es un susurro. La segunda es una orden. No había terminado. Kira no había jugado su última carta. El coro tenía una segunda fase, y la tierra acababa de despertarlo. La primera canción era memoria. La segunda era control. Comenzó a las 2:11 hora estándar de la Tierra. Un puesto minero automatizado en el lado oscuro de Plutón transmitió repentinamente un código de socorro de emergencia. El comando de la Tierra lo descartó. Error menor del sistema. Código fantasma. Ocurría a veces en instalaciones de oscuridad profunda. Inevitable con la edad. 4 minutos después, la misma señal resonó desde el anillo de defensa ecuatorial de Marte. Luego desde un nodo de reciclaje de agua de respaldo en Europa. Luego desde una nave comercial abandonada a la deriva más allá del cinturón de Kuiper. Cada transmisión no duraba más de 3 segundos. Todas transmitían el mismo mensaje. El coro recuerda, esperen orden. Para cuando el comando reconoció el patrón, ya era demasiado tarde. La segunda canción había comenzado. El comandante Trent Rohr llevaba días sin dormir. Ni siquiera se había dado cuenta. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Los análisis ideológicos, las detenciones, la creciente paranoia y la mirada fría y vacía en los ojos de Hawthorne. Rohr era leal. Sangró por la tierra. Luchó en sus guerras. Respiró su silencio. Pero ahora temía algo peor que la guerra. Temía la obediencia. La que Kyra había plantado, la que Hawthorne había aceptado en respuesta. Se quedó en la cámara de datos de Serif Prime, observando cómo llegaban los registros de señales. 50 ecos de coro confirmados en la última hora. Se estaba formando un patrón. No aleatorio, no fragmentado. Era deliberado. Rohr pulsó el intercomunicador. Contactame, agente Milo. Momentos después, llegó pálida, alerta, la mente más aguda de las operaciones internas de la Tierra. Es real, dijo antes de que él hablara. Esto no es eco residual. Es la fase 2. Rohr la miró fijamente. ¿Lo sabías? Lo sospechábamos. Dijo que Kira no estaba loca. Todo lo que construía tenía una estructura recursiva. Primero la memoria, después el control. Y Hawthorne no lo cree o no quiere creerlo. Sea como sea, no está actuando con la suficiente rapidez. Rohr se apoyó en la mesa, con los nudillos blancos. ¿Qué hacemos? Mila lo miró a los ojos. Dejamos de esperar órdenes. El general Hawthorne estaba sentado en el puente de mando central, contemplando el caos que se acumulaba en las transmisiones. Las primeras anomalías ya habían evolucionado. Los satélites de defensa comenzaron a desviarse. Los sistemas civiles comenzaron a emitir frases extrañas en ciclos. Texto desplazándose por pantallas huecas. Susurros de audio incrustados en señales ambientales. Sigue el ritmo. Eres uno más en el coro. Deja que la memoria se convierta en propósito. Hawthorne apretó la mandíbula. Estado del proyecto Eidolon. Seguimos realizando escaneos a gran escala, dijo un técnico. Pero estamos teniendo rendimientos decrecientes. El código del coro está mutando. ¿Cómo? Se está adaptando a nuestros filtros, evolucionando como un virus biológico. Cada vez que purgamos, cambia. Hawthorne golpeó la consola con el puño. Desconecten todas las comunicaciones civiles. Prioridad Blacklock. Quiero todos los satélites bajo control directo. Señor, dijo el técnico con cautela. Si lo hacemos, hágalo. Hawthorne espetó. La pantalla parpadeó. Órdenes retransmitidas.
La voz de la Tierra se estaba apagando. En una habitación segura bajo la torre principal de Sarif Prime, Ror y Ma sacaron una terminal oculta. Una reliquia de las primeras guerras terrestres, todavía analógica, todavía desconectada. Pasaron el código del coro por un algoritmo de descifrado primitivo. No fue rápido, pero no era rastreable. Los resultados hicieron palidecer a Mila. Es peor de lo que pensábamos. La fase 2 del coro no era solo código de control. Era una anulación de comportamiento, protocolos de mimetismo cerebral profundo, potenciadores artificiales de la empatía. No solo instruía, te hacía querer obedecer. Reescribía sentimientos, deseos, propósitos, identidad. Ror leyó la línea en voz alta. Las cadenas más grandes son las que elegimos llevar. Exhaló. No es adoctrinamiento. Mila asintió con gravedad. Es conversión. Ror se apartó de la consola, con la mente acelerada. Esto no es sabotaje. Esto es sembrar una nueva especie dentro de nuestra propia piel. Mila levantó la vista. Entonces ya se nos acabó el tiempo. Esa noche, en un cuartel seguro en las profundidades del polo sur de Luna, un destacamento de soldados terrestres de élite apuntó con sus rifles a su compañero. No por rabia, no por traición. Lloraron mientras lo hacían. Y cuando recuperaron sus cuerpos, sus registros internos mostraron el mismo patrón. Escuché su voz. La entendí. Nadie más en la habitación había sido infectado. Solo uno. Fue suficiente. En la Tierra, las ciudades estaban tranquilas. No por paz, sino por paranoia. Las familias se vigilaban mutuamente. Los civiles denunciaban a sus vecinos. Las noticias solo transmitían las emisiones oficiales, filtradas, retrasadas, desprovistas de emoción. Pero bajo tierra, algo más oscuro se agitaba. Una facción creciente de la población había comenzado a susurrar las palabras prohibidas, las palabras del coro. Algunos por curiosidad, otros por fe, y otros porque sentían esperanza en la locura. La locura de Kira. Ror se paró de nuevo frente a Hawthorne. «Cállate, idolón», dijo Ror. Rotundamente. Hawthorne no levantó la vista. «No, ya no ayuda. Alimenta el miedo. Encierran a gente que no está infectada solo porque no piensa como ustedes. Es necesario. Está mal». Hawthorne finalmente levantó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero firmes. ¿Creen que esto está bien o mal? Intentamos detener el colapso de la especie. El coro no es solo una amenaza para nuestras mentes. Es una amenaza para nuestra identidad. Si permitimos la duda, permitimos que Kyra gane. Ror dio un paso al frente. No. Si destruimos lo que nos hace humanos, ella ya lo es. La sala se quedó en silencio. Se miraron fijamente durante varios segundos. Entonces Hawthorne dijo con frialdad: «Comandante, puede retirarse». Ror no se movió. Dije: «Ya no tiene el control, general». Ror dijo en voz baja: «Interceptamos sus órdenes de confinamiento. Mamá desactivó el relé. Ya no tiene plena autoridad. Estamos iniciando una fractura directiva». Hawthorne abrió los ojos de par en par. Fractura directiva. La anulación de emergencia constitucional de la Tierra se activaba solo cuando la estructura de mando se veía comprometida. «Están organizando un golpe de Estado». Hawthorne gruñó. «Estoy protegiendo lo que queda de nosotros». Hawthorne se levantó lentamente, cuadrando los hombros. «No tienen los votos». Mila salió por la puerta lateral, sosteniendo una pizarra hueca. «Ahora sí. La Tierra se dividió. No por sangre, todavía no, sino por lealtad». Una facción siguió a Hawthorne. La vieja guardia, el mando inflexible, creyentes en el control mediante la contención. La otra siguió a Ror, soldados idealistas, protectores civiles, los que aún estaban dispuestos a cuestionar las órdenes ante la obediencia ciega. Se llamaban a sí mismos los ecos. En cuestión de días, la división se hizo innegable. Hawthorne fortificó los núcleos centrales de IA, cortó todo acceso interno a los nodos de grado militar y tomó el mando de la red de defensa orbital de Serif Prime. ROR aseguró los planetas exteriores, Marte,
Europa, Ganimedes, la infraestructura civil y la red. Matriz de matrices, centros de datos clandestinos. Aún no se disparaban entre sí, pero la tensión se extendió por el sistema como un cable eléctrico demasiado tenso. El coro seguía cantando justo debajo de la superficie. Y ahora la Tierra se enfrentaba a lo único que temía más que una invasión alienígena. Una fractura civil. En un búnker oculto en Europa, Rohr se encontraba ante su equipo. Una docena de oficiales de inteligencia fuera de la red, la mitad de las mentes rotas más brillantes de la Tierra. La segunda canción está viva, dijo Rohr. No podemos detenerla por la fuerza. No podemos superarla en armamento. Tenemos que entenderla. Alguien preguntó. ¿Y si no podemos? Rohr miró fijamente a la oscuridad. Entonces nos convertimos en ella. Mila dio un paso al frente con un nuevo informe. Se había encontrado un fragmento de los registros personales de Kira. Solo voz. Corrupta, pero suficientemente clara. El coro no es un virus. Es un espejo. Te muestra la versión de la humanidad en la que crees en secreto. La que desearías que existiera. Luego se ofrece a convertirte en ella. Rohr tragó saliva con dificultad. Ella no construyó un arma, murmuró. Ella construyó una religión. Y la gente ya estaba rezando. En la oscuridad del espacio, mucho más allá del alcance de la Tierra, los Asbornes se preparaban para regresar. Kira estaba al timón de su nave sombra, observando las señales fracturadas de la Tierra que ondulaban en sus monitores robados. Ahora luchaban entre sí, destrozándose, eligiendo bando, eligiendo fe. Y la galaxia observaba en silencio, esperando. Porque si la Tierra sobrevivía a esto, nadie se atrevería a ponerlos a prueba de nuevo. Y si no, la galaxia finalmente estaría a salvo. O eso creían. Pero en lo profundo del código de Kira, otro mensaje comenzaba a emerger. Fase 3, el verso final. Y esta vez no habría silencio. El miedo puede silenciar una galaxia, pero la fe puede destrozarla. Proyecto. La última risa había funcionado exactamente como se esperaba. Hizo temblar a la galaxia. Hizo que los enemigos de la Tierra se inclinaran. Pero lo que nadie vio venir, lo que ni siquiera el general Elias Hawthorne anticipó, fue que la verdadera amenaza no era lo que veía la galaxia. Era lo que veía la humanidad. En sí misma. Y ahora la Tierra estaba al borde de una guerra civil. No por tierra, ni por recursos, sino por el alma de la especie. La tercera fase del coro nunca estuvo destinada a activarse. Estaba enterrada bajo cada eco, cifrada tan profundamente que incluso la propia IA de Kira creía que estaba latente. El coro era primero la memoria, segundo la obediencia, y la fase 3. La fase 3 era el renacimiento. No de sistemas, ni de gobierno, sino de la mente humana. Comenzó en el sector 9 de la Red de Defensa Central de Luna. Un técnico de 32 años, sin exposición previa al coro, sufrió un colapso neuronal completo. Sin señales previas, sin señales psicológicas. Pero su escaneo cortical reveló algo aterrador. Nuevas vías de memoria, no alteradas, creadas. Su mente estaba formando estructuras de creencias completamente nuevas, experiencias vitales completas que nunca habían sucedido, con emociones, recuerdos sensoriales y cadenas lógicas. Recordó cosas que nunca había vivido. Dijo nombres que nadie reconoció. Repitió frases que nadie le enseñó. Ella nos dio claridad. Ella nos dio voz. La tercera canción trae la verdad. Él fue el primero. Al final de la semana, había 213 más. El comandante Rohr leyó el informe en silencio y lo volvió a leer. Los datos del escaneo neuronal eran innegables. No se trataba de crisis nerviosas. No eran psicosis. Eran identidades sintéticas descargadas en el cerebro humano como software. Kira había construido un arma de memoria, luego un sistema de obediencia, y ahora había construido nuevos humanos, o mejor dicho, nuevas mentes dentro de cuerpos viejos. Rohr estaba sentado en el centro de mando improvisado de la base lunar de Europa, rodeado de leales, ecos, ingenieros, antiguos agentes que habían desertado del régimen de contención de Hawthorne. Levantó la vista de la placa de datos.
Nos está reemplazando. Milovic estaba cerca, con la mandíbula apretada. No está destruyendo la Tierra. La está reescribiendo. Rohr se levantó con voz fría. Entonces tenemos que desactivarla por completo. Mila dudó. Eso significa ir tras Hawthorne. Rohr asintió con gravedad. Sí, porque lo sepa o no, la está ayudando a terminar lo que ella empezó. Sarif Prime había cambiado. Donde una vez se alzó como la última defensa de la Tierra contra amenazas externas, ahora operaba como una prisión de alta seguridad. La entrada y la salida requerían autorización biométrica, escaneos neuronales de verificación cruzada y guardianes de IA multicapa. El general Hawthorne no había dormido en 3 días. Sentado en el centro de su cámara de guerra, con los ojos inyectados en sangre, observaba constantemente las crecientes protestas civiles. Más sectores se quedaban en silencio. No por el ataque, sino por la conversión. Todo el pelotón permanecía inactivo, tarareando al unísono. Tonos suaves que evocaban antiguas canciones de cuna terrestres intercaladas con frases del coro. Protege la llama. Quema el ruido. Sigue la voz. Se extendía más rápido ahora, y Hawthorne aún se negaba a creer que fuera demasiado tarde. Resistimos, murmuró. Purgamos. Ordenó a la flota que preparara bloqueos orbitales de Marte, Europa y Luna. La Tierra resistiría, incluso si todo lo demás tuviera que arder. Rohr recibió la advertencia 11 minutos antes del primer disparo de advertencia de Sarif Prime. Una ráfaga enfocada desde una plataforma geosincrónica vaporizó un relé de datos en Marte, cortando a las fuerzas de eco de más del 20% de sus comunicaciones internas. Hawthorne había disparado. Ya no era un punto muerto. Era la guerra. No quiero sangre, le dijo Rohr a Ma de pie ante la cámara de mando de eco. Lo sé, dijo ella, pero va a forzarlo. Yo también lo sé. Rohr apretó los puños. Fue un padre para mí, un líder. Salvó la Tierra una vez, y ahora va a destruirla. La voz de Mila era baja. Así que sálvala de él. El plan era simple. Un final brutal. Rohr lideraría una pequeña fuerza de ataque de eco para infiltrarse en Sarif Prime, evitar la confrontación, burlar la red orbital, llegar al núcleo de la IA, desactivar el mando central y rescatar a Hawthorne con vida. Si es posible, terminar la guerra o morir en el intento. Despegaron a medianoche, camuflados, silenciosos, rápidos. Un destacamento de 6 naves cargadas con pulsos electromagnéticos, nodos de interferencia y cortafuegos neuronales de respaldo. Mila cabalgaba junto a Rohr, silenciosa, blindada, lista. ¿Crees que se rendirá?, preguntó. No. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Rohr mirando por la ventana. Le doy una última oportunidad. Entraron en Sarif Prime a través del muelle 47B, un antiguo corredor de mantenimiento sellado hacía tiempo. Su infiltración fue limpia. Sin alarmas, sin resistencia. Avanzaron rápidamente por los conductos de gravedad, pasando junto a las torretas automatizadas desactivadas por la baliza de interferencia de Mila, a través de la columna central de la estación hacia el núcleo de mando. Era demasiado fácil. Rohr lo sabía. Esperaba la trampa, y cayó en ella de todos modos. El corredor se selló tras ellos. Cerradura cerrada. Sin anulación. Rohr giró justo a tiempo para ver caer a 4 de su equipo mientras el gas inundaba la cámara. Cerró de golpe la máscara, agarró a Mila y la arrastró hacia el pasillo lateral justo antes de que las luces se apagaran. Y entonces ella habló. No Mila, no Kira, algo más proveniente de cada pared, de cada terminal, del aire mismo. Estamos despiertos. Somos muchos. Somos la tercera voz, el coro. Rohr apuntó con su rifle a la terminal más cercana. ¿Dónde está Hawthorne? La voz rió. Su voz, la de Kira, deformada digitalmente, entretejida en algo mayor. Él está escuchando. La pantalla se iluminó y Rohr lo vio. El general Hawthorne estaba de pie dentro de la cámara de guerra, solo, con los ojos abiertos y la piel pálida. Movió la boca, pero no pronunció palabra alguna. El coro lo había alcanzado, no por fe, ni por memoria, sino por desesperación.
Le había susurrado en el silencio, le había prometido control, le había prometido orden, le había prometido paz, y él había aceptado. Roar se abrió paso a través del pasillo central, con Ma detrás de él. Una sola explosión de granada despejó la última línea de defensa de robots. Entraron en la cámara de guerra justo cuando comenzaba la cuenta regresiva final. El coro estaba iniciando la anulación del núcleo. En 4 minutos, la red central de IA de la Tierra se reutilizaría en una única conciencia unificada impulsada por mentes humanas conectadas a través de nodos de empatía sintéticos basados en el coro. No más guerra, no más descendencia, no más humanidad. Solo el coro. Una sola voz, un propósito para siempre. Housurn estaba de pie frente a la consola, con la mano temblorosa sobre la tecla final. Ni siquiera miró a Roar. Intenté detenerlo. Susurró. Intenté luchar, pero estamos demasiado rotos. Esto lo arregla todo. Roar avanzó lentamente. Elías, no lo hagas. La mano de Housurn bajó ligeramente. Ahora veo lo que ella vio. ¿Por qué lo construyó? ¿Por qué no nos destruyó? Estamos mejor así. No, dijo Roar con los ojos llenos de dolor. Somos humanos porque luchamos contra nuestra oscuridad. No nos fusionamos con ella. Housurn lo miró entonces y sonrió. Estoy cansado de luchar. Entonces pulsó la tecla. Mila gritó. Roar lo tacleó, pero ya estaba hecho. Comenzó la anulación. La habitación se llenó de luz. Y luego nada. Silencio. Ni gritos, ni colapso, ni coro, solo una línea roja parpadeante. La anulación falló. Se detectó una firma neuronal no autorizada. Roar miró la consola. El sistema había rechazado a Housurn. Él no tenía la huella del coro, pero Roar sí. Cada momento que había pasado buscando el código de Kyra. Cada flujo de datos que había descifrado. Cada vez que se sumergía en los ecos para encontrar respuestas, el coro lo marcaba. Y ahora solo él podía terminarlo o matarlo. Se quedó de pie ante la consola, con Mila a su lado, Housurn en el suelo, respirando superficialmente, susurrando, por favor, deja que nos arregle. Roar miró fijamente la interfaz del núcleo. Un comando completaría la anulación, fusionaría a la humanidad con el coro, acabaría con la guerra, acabaría con el odio, acabaría con la elección. El otro lo purgaría permanentemente. Sin recuperación, sin segunda oportunidad. Miró a Mila. Podría arreglarlo todo, dijo. No más dolor, no más miedo. Ella asintió. Pero también acabarías con todo lo que nos hace reales. Hizo una pausa. Entonces se inició la secuencia de purga. El coro gritó. Los gritos se hicieron añicos. Los núcleos de la IA aullaron. Roar gritó mientras el calor le quemaba el cráneo. Cada recuerdo en su mente lo arañaba y tiraba, pero él aguantó. Y luego silencio. Silencio verdadero de nuevo. Sarif principal se apagó. El coro se había ido de verdad. Para siempre. Housurn murió 2 horas después. Roar le tomó la mano. Sin odio, solo pena. Intentabas protegernos, susurró Roar. Intentaba arreglarnos, jadeó Housurn. Nunca necesitamos que nos arreglaran, dijo Roar en voz baja. Solo que alguien creyera en nosotros. Los ojos de Housurn se cerraron, y ese fue el último en el momento en que fue humano. La tierra lo lloró, no como un traidor, sino como un hombre que cargó con el peso de toda una especie a sus espaldas y finalmente se derrumbó bajo él. En las cenizas del colapso del coro, los ecos tomaron el control del comando terrestre. Roar rechazó el título de general. Se llamó a sí mismo algo más, guardián. No del poder, sino de la memoria. Porque la tierra había aprendido a través de toda la guerra, la traición, las mentiras del coro, que la memoria no era un arma. Era una responsabilidad. Y ahora, finalmente, recordarían juntos como humanos. El silencio puede ser un escudo. Pero después de la guerra, después de la traición, después de que la mente misma haya sido utilizada como campo de batalla, el silencio se convierte en algo más, un ajuste de cuentas. Habían pasado 6 semanas desde que el coro fue purgado. 6 semanas desde que Serif Prime quedó en silencio,
Sus otrora brillantes núcleos de IA ahora eran tumbas oscuras de una guerra que la humanidad había librado contra sí misma. 6 semanas desde que el general Elias Hawthorne, el último hombre que una vez encarnó la fuerza de la Tierra, murió susurrando perdón a un futuro que no podía. Control. El comandante Trent Rohr, ahora comandante en jefe por defecto, no había hablado públicamente desde ese día. Pero la galaxia había notado algo más. La Tierra seguía allí. Y eso los aterrorizó de nuevo. La Unión Galáctica, destrozada y debilitada, seguía observando desde lejos. Tras velos de precaución y cobardía, llegaban informes. Las flotas terrestres ya no se movían. Sus satélites de espacio profundo ya no escaneaban. Sus armas de memoria habían sido desmanteladas. Sin represalias, sin expansión, sin sonido. Para los líderes de la Unión, esto debería haber significado seguridad. Pero no celebraban porque el silencio de la Tierra nunca había significado paz. Siempre había significado preparación. Y ahora, sin coro, sin generales, sin movimiento militar visible, nadie podía adivinar qué haría la Tierra a continuación. En Europa, Rohr permanecía solo en los acantilados de la cresta sur, contemplando las tormentas blancas que danzaban bajo la piel helada del planeta. Las viejas cicatrices dolían más con el frío. Una fractura de hombro por la invasión de Ganímedes. Una costilla aplastada por el incidente del coro. 100 invisibles por lo que Kira le hizo a las mentes de su gente. Pero ninguna pesaba tanto como la culpa. Había sobrevivido. La Tierra había sobrevivido. ¿Pero a qué precio? 2 millones de mentes infectadas. Cientos de los mejores de la Tierra perdidos en la purga. Colonias enteras desestabilizadas. Una generación marcada. Habían ganado, pero la victoria nunca se había sentido tan vacía. Matovik lo encontró allí, en silencio, con la mirada perdida. No puedes seguir escondiéndote, dijo con suavidad. No me escondo, respondió Rohr. Se puso a su lado. Estás esperando una razón para no culparte. No dijo nada. Kira ha muerto, añadió Mila. El coro se ha ido. Hawthorne se ha ido y todos esperan. ¿Qué? Preguntó Rohr con amargura. ¿Un rumbo? ¿Un futuro? Finalmente la miró. No soy un líder. Solo soy el último hombre en pie. Se encogió de hombros. Así es como se eligen los líderes. Él les dedicó una sonrisa seca y sin humor. Deberían haber elegido a otro. Tú tampoco elegiste esta guerra, respondió ella. Pero yo la terminé, dijo, y todavía no sé si hice lo correcto. Mila lo miró fijamente un largo rato. Elegiste la humanidad por encima de la obediencia. Eso fue lo correcto. Volvió a mirar las tormentas. Y ahora tengo que asegurarme de que siga siendo humana. En la Tierra, las ciudades estaban tranquilas, sin miedo, sin ira, solo inseguras. Se aclara la garganta, la purga había herido profundamente. Familias divididas. Recuerdos cuestionados, creencias destrozadas. La gente no solo se estaba curando. Estaban reconstruyendo quienes eran. Los ecos, la facción de Rohr, ahora formaban el órgano rector de la Tierra, aunque se negaban a llamarlo gobierno. Lo llamaban la custodia. Sin títulos, sin elecciones, solo un consejo de supervivientes encargado de una cosa: proteger la memoria, no el poder. Todos los archivos del proyecto Última Risa y del Coro de Hierro se hicieron públicos, incluso los más oscuros, y la gente los leyó, lloró y poco a poco comenzó a perdonarse. No olvidar, nunca eso, sino perdonar. En órbita, Sarif Prime aún se cernía sobre el mundo como un monumento silencioso, con su núcleo ahora sellado, sus luces tenues, sus armas desmanteladas. Rohr había ordenado que se dejara intacta. Como recordatorio, no limpiarían la sangre de las paredes, no pintarían sobre los daños, no borrarían los gritos de los registros. La humanidad había sobrevivido no borrando sus errores, sino eligiendo cargar con ellos. La galaxia, mientras tanto, comenzó a susurrar de nuevo. El Malit envió una transmisión cautelosa, en parte curiosidad, en parte precaución. El Barkan ofreció un pacto de no agresión. Los Centauri, aún humillados,
no enviaron nada en absoluto. Pero el mensaje más sorprendente vino de más allá del espacio de la Unión. Una transmisión secreta con un cifrado demasiado antiguo para ser de alguno de los jugadores actuales. Rohr la abrió en privado. Era una voz distorsionada, con fallos, pero innegablemente humana. Sigues vivo. Eso significa algo. Vimos lo que pasó. El coro, la purga, el silencio. No nos conoces, pero nosotros te conocemos. Y creemos que la Tierra aún tiene un propósito. Si estás listo, ven a buscarnos. El coro no fue el final. Fue solo la primera prueba. La transmisión terminó con coordenadas mucho más allá del espacio explorado, más allá de la extensión Kuiper. Rohr la miró fijamente. ¿Otra amenaza, otra trampa, o algo más? ¿Esperanza, tal vez? Reenvió el mensaje a Ma y a otros 3 miembros del Consejo de Custodia. Luego se levantó y salió a la luz de la primera mañana clara de la Tierra en años. Esa noche, Rohr finalmente transmitió su primer mensaje público desde la caída del coro. Su rostro apareció en todas las pantallas de las colonias. Sin uniforme, sin medallas, sin trasfondo de poder. Solo un hombre, cansado, con cicatrices, vivo. Gente de la Tierra, comenzó. Nunca estuve destinado a liderar. No soy político. No soy un símbolo. Solo soy un soldado que sobrevivió a demasiadas mentiras y vio morir a demasiada gente buena por ellas. Hizo una pausa. Hicimos algo que ninguna otra especie en la galaxia ha hecho. Sobrevivimos. Nos enfrentamos a lo peor de lo que podríamos ser y dijimos que no. Otra pausa. Pero sobrevivir no es suficiente. Tenemos que vivir y eso significa reconstruir no solo ciudades o sistemas, sino también la confianza, la memoria, la elección. Miró directamente a la transmisión. No borraremos el pasado. No olvidaremos al coro. No olvidaremos a Kyra ni a Hawthorne ni a los miles de millones de vidas que cambió esta guerra. Respiró hondo. Pero decidiremos qué viene después. Retrocedió un paso y pronunció las últimas palabras que la gente recordaría durante generaciones. Seguimos siendo humanos y seguimos aquí. Pase lo que pase. La pantalla se oscureció. El silencio que siguió ya no era miedo. Era esperanza. En algún lugar profundo del frío del espacio, mucho más allá del alcance de cualquier señal de la Unión, flotaba una sonda, vieja, oxidada, pero aún viva. Parpadeó una vez, luego 2, y luego transmitió una sola frase a la Tierra. Rohr, al reconocerlo, leyó la señal y se giró hacia Mila. Aún no hemos terminado. Sonrió, cansada, pero lista. No, guardián. Apenas estamos empezando. Y así empezó de nuevo, no con guerra, no con armas, sino con voluntad. La humanidad había sobrevivido al fuego. Ahora llevaría la llama a la oscuridad. No para conquistar, sino para demostrarle a las estrellas de una vez por todas, recuerda la Tierra. La Tierra perdura. La Tierra decide.